Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas tardes, buenos días, buenas noches en cualquier parte de Colombia y el mundo donde usted se une a la fuga con nosotros, un video podcast del diario As Colombia para el mundo, por supuesto, entre expertos y novatos. Los novatos, como siempre, aquí estamos presentes. Tatiana, ¿cómo le va? Hola Jonathan, buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes por meterse a la fuga nuevamente. Gracias por estar ahí con nosotros. Estamos a muy poquitos días de que comience el Tour de Francia. Ya mañana va a A ser pocas horas. pocas horas más, mañana ya va a ser la presentación de equipos. Ya sabemos prácticamente casi todas las nóminas que están confirmadas para el comienzo de la competencia, la más importante del año. Y pues tenemos un invitado el día de hoy para hablar justamente de este inicio del Tour de Francia, de lo que podría pasar, de lo que podríamos estar viendo durante los 21 días de la competencia. Y bueno, pues este invitado es Marc Figueres. Marc, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por meterse a la fuga y bueno, ¿cómo está? Sabemos que está ahí bien cerquita al Tour de Francia. ¿Dónde te hemos pillado? Me habéis pillado a medio camino. Hola a todos, muy buenas noches. Aquí en Francia, estamos cerca de Lille, desde donde el sábado comenzará la carrera y expectantes a lo que pueda pasar, no solamente en Francia, veo que también en todo el mundo, en Colombia también, tierra de buenos ciclistas, estáis todos enganchados a lo que pueda suceder en el próximo Tour. Así es, pues bueno, Marc tiene un canal desde hace ya varios años, el sello ciclista, que bueno, pues ha venido creciendo poco a poco y hoy en día creo que es uno de los más reconocidos. Pues desde allí él siempre pues nos está informando, analizando, también debatiendo de ciclismo, obviamente. La primera pregunta, Marc, creo que es la obligada Y la obvia. y la obvia. Sí. Vamos a ver ese mismo duelo que seguramente todos estamos esperando también entre Jonas Vingegaard y Tadej Pogačar. Sí, yo creo que será un tour entre dos. Y creo que lo bonito, aunque se haya generado mucho ruido en las últimas semanas, sobre todo después del Dauphiné, creo que será un bonito duelo porque lo veremos en su máximo esplendor, ya que si tiramos de memoria, en las dos últimas ediciones del Tour de Francia, tanto Pogačar como Vingegaard, en el caso de la temporada pasada, llegaron diezmados a la carrera. En el caso de Pogačar llegó hace 2 años tocado con esa rotura de escafoides que sufrió en la Lieja, que no sabemos exactamente a qué nivel llegó en la carrera francesa, donde se impuso Vingegaard en 2023, y el año pasado fue lo mismo, pero al revés. Vingegaard sufrió una lesión aún más dura en la pasada Itzulia y llegaba a contrarreloj al Tour de Francia en una gran condición física porque fue finalmente segundo, pero tampoco sabemos en qué nivel estaba. Así que creo que después de 2 temporadas veremos este duelo en su máximo esplendor y creo que saldremos de la pregunta de quién es el mejor ciclista en carreras de 3 semanas. Seguramente estos dos ciclistas, Mark, siempre uno dice, la montaña es donde se decide, pero hemos visto que entre estos dos las diferencias se han visto en las contrarreloj. Este Tour de Francia no saldrá del territorio francés, Sí, ¿sí? sale territorio francés, Sí. desde Lille, claro. Sí, por eso, no saldrá de territorio francés. Ah, ok, no se Sí, sale no, del exacto, país, no sí, se sí, sale sí. del país. Es lo que... 100% territorio Exacto, francés. exacto. Sí, yo sí dije, no, no puede ser, vi mal. Sí, no sale de territorio francés. Sí, 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 no, o sea, quiero decir que está las 21 etapas en territorio francés. Tendremos 6 etapas de altísima montaña, 2 etapas al cronómetro. ¿Dónde puede estar tal vez la diferencia de acuerdo a lo que vimos en carreras previas durante el 2025? Yo opino que, como comentabas al principio, la diferencia definitiva se encontrará en montaña. Porque es cierto, como apuntas, que hay dos contrarreloj, pero tenemos que matizar cómo son estas dos contrarreloj. La primera sí que es una prueba contra el cronómetro tradicional, son 33 kilómetros, creo que es en Cannes, creo que es por la zona de Cannes, una cronoplana típica para especialistas. Y luego la segunda contrarreloj tenemos que matizar, y la estuve reconociendo hace cuestión de un mes, es en los Pirineos, es una cronoescalada. Así que, vale, es una lucha contra el cronómetro, pero es pura aptitud escaladora. Así que este Tour de Francia estoy convencido que, aunque puedan haber diferencias mínimas, yo defiendo, en la crono de la primera semana,
se va a resolver claramente la carrera en montaña, ya sea en la cronoescalada o sobre todo en los Pirineos. En la segunda semana hay un tríptico de montaña tremendo donde se sube Hautacam, que es uno de los grandes puertos del Tour, Superbañer es una etapa donde también se alcanza la cima del Tourmalet, del Aspen, más de 5.000 metros de desnivel en aquella jornada, y sobre todo, ojo, porque la última semana será tremenda, será terrible, con 2 etapas en los Alpes, donde una casi alcanza los 6.000 metros de desnivel. Hacía décadas que el Tour de Francia no reunía tanta dureza en una etapa del Tour de Francia. Y lo duro es que esta etapa 18 tiene cerca de 6.000 metros de desnivel y al día siguiente no hay tregua porque hay una con casi 5.000 metros de desnivel. Así que la montaña va a ser clave y creo que será un Tour de Francia que irá increciendo. La primera semana bastante tradicional, con la crono, pero poca montaña, y a medida que nos vamos sumergiendo dentro del Tour, segunda semana en Pirineos y por supuesto la tercera en los Alpes, la montaña llega y acumula toda la dureza en la segunda mitad de carrera. Claro, porque es que sumar durante 21 días más de 50.000 metros de desnivel es bastante duro. Y el sí. Mont Ventoux también, que Pues va a yo creo estar que ahí. era lo que estábamos pidiendo, ¿no? Que volvieran esas etapas que pueden convertirse en épicas, en hazañas pues, de ese tipo de desniveles, ¿no? Claro, y lo preguntaba porque vimos a un Tadej Pogačar mermado en una carrera previa, ¿sí? En estas etapas al cronómetro, como en la Criterium du Dauphiné, que cambió de nombre, ¿no? Sí, Marc, ¿qué opina de esa contrarreloj que vimos en Dauphiné con Tadej Pogačar? Porque creo que, bueno, después de lo que pasó tras la contrarreloj, creo que no es que estuviera tan débil, sino que no sé, realmente no sé qué le pasó en ese momento. Creo que Pogačar es un ciclista muy completo, pero quizás un poco su talón de Aquiles comparado con sus grandes rivales es la contrarreloj, donde es algo más vulnerable. Como me comentabas, me preguntabais, ¿crees que la contrarreloj puede ser lo que acabe decidiendo el Tour? Yo opino que no, porque aunque Vingegaard y Evenepoel sean algo superiores a Pogačar en la crono, como ya sucedió en el Dauphiné, puede pasar, por supuesto, pero las diferencias no pasarían en ningún momento del minuto. Y con la montaña que queda después de la crono, un minuto no es nada de tiempo con la dureza que aún queda por llegar. Así que sí que puede perder algo de tiempo en la crono. Yo no lo tengo tan claro porque el Tour es el Tour y veremos qué sucede. El año pasado, por ejemplo, ganó la crono final del Tour de Francia y en la primera crono que ganó Evenepoel fue segundo y aventajó a Vingegaard. No tengo tan claro que sea algo que se dé por sentado que pierda tiempo Pogačar en la crono, pero si pierde tiempo las diferencias creo que serán mínimas, serán pocas y con la montaña que restará serán casi poco importantes. Sí, Tatiana hablaba al inicio de Renko, de Tadej Pogačar y de Jonas Vingegaard. O sea que en ese orden de ideas, no sé si comparta Marc, no estaría en la disputa por el título Renko Evenepoel, el corredor belga. ¿No le alcanzaría por lo que nos ha mostrado? ¿O estaría peleando simplemente por el tercer cajón? ¿Te refieres a si a Evenepoel le doy opciones de que gane el Tour? Sí, exactamente. Uf. A ver, yo creo que Remco es un corredor con un talento tremendo y es un ciclista que tiene un Tour en sus piernas. El problema es que ha coincidido con una generación con 2 corredores que son de lo mejorcito que hemos visto en las últimas décadas en el ciclismo mundial. Por lo tanto, en esta edición yo lo veo muy, muy poco posible. Creo que el único ciclista que puede pelearle el Tour a Pogačar es Vingegaard, aunque si hay un tercer ciclista, alguien más fuera de... Si tratamos de romper la baraja y hablar de... Aparte de Pogačar y Vingegaard, ¿hay alguien que no sea imposible que gane? El tercer hombre, como bien apuntas, es Evenepoel. Las opciones son mínimas y creo que si quiere ganar el Tour de Francia, tiene que esperar que pasen cosas. En un duelo directo con ellos dos, le doy 0 opciones. Pero es un ciclista que, si en la crono coge tiempo, si aprovecha algún marcaje entre Vingegaard y Pogačar, se mete en alguna fuga y consigue llegar a la segunda o la tercera semana, si está en su mejor nivel, podría tener alguna remota opción. Eso sí, tiene que esperar que pasen cosas. Yo que sé, la primera semana se pasan etapas por la costa de la Bretaña, mucho viento siempre sopla ahí, el típico abanico que por casualidad Pogačar y Vingegaard pierdan 2 o 3 minutos, que se antoja complicado con los equipazos que ambos alinean, pero si sucediese eso, que terminase la primera semana con la crono, con caídas quizás, averías, viento, y por alguna razón
aventajase Evenepoel en 3, 4, 5 minutos tanto a Vingegaard como Pogačar, es el único ciclista que podría ser capaz de defender esta renta. Aún así, sería difícil, pero si alguien puede lograrlo ante circunstancias adversas a los dos grandes favoritos, este es Remco Evenepoel. Claro, y es lo que han mostrado, y lo que han mostrado en las últimas carreras Sí, cuando lo han que hemos participado visto. los tres. Donde no está Roglic, que Roglic, alguito, pero era muy difícil Sí, no. con estos dos monstruos del ciclismo. Sí, lo de Benepul es difícil, lo de Roglic mucho más, ¿no? Sí, yo, como comentas, exacto. A Evenepoel le doy algunas remontaciones que a Roglic, aunque es un corredorazo, no le doy opción. Creo que Roglic, su momento ya pasó. Es un ciclista que tenía también en sus piernas un Tour de Francia. Estuvo a punto de ganarlo en 2020 cuando Pogačar le llevó a cabo aquella grandísima contrarreloj en la Planche de Belfields y le arrebató la victoria en sus morros. Y sus momentos ya pasaron por culpa de un Pogačar inspirado. El año siguiente sufrió caídas. Y creo que el Roglic actualmente es un corredor de altísimo nivel, pero está 2 o 3 escalones por debajo en un Tour de Francia ahora mismo a Pogačar y a Vingegaard. Os diría, en una prueba de una semana sí que tiene opciones a ganarles a Pogačar y a Vingegaard, pero una carrera de 3 semanas donde el nivel de forma queda tan claro, yo lo veo imposible. Sí, no veo Roglic. Es que ni subiéndose al podio, ¿eh? Y mira que es un corredor que me gusta, pero también con el acercamiento que ha tenido, ha sido el único de los 3 que no ha preparado conciencia al Tour, preparó el Giro, tuvo que abandonar, no ha competido desde entonces. Yo a Roglic le veo con dificultades incluso de pelear el podio en este Tour de Francia. Sí, es verdad, yo opino igual. Pero le quería preguntar a Marc, hablar un poco de los equipos que acompañan tanto a Jonas como a Tadej, que creo que tienen lo mejor cada uno de los dos, tanto el Visma como el UAE, pero ¿cuál de los dos podría sacar una ventaja teniendo en cuenta quiénes acompañan a los capos? A ver, yo veo 2 equipos que por gustos te puede gustar más uno u otro, pero son 2 equipos excelentes, son 2 equipos que se mueven en la excelencia, 2 equipos que te diría que en el grueso de la plantilla tienen más del 50% de corredores que liderarían cualquier otro equipo. Es decir, que Pogačar lleve como lugarteniente a Almeida es que parece un chiste para muchos equipos. Es como Almeida lideraría cualquier equipo del Tour que no fuese su propia escuadra o el mismo, el equipo rival. Aparte de estos 2 equipos, el último lugarteniente de Pogačar es un tipo que tiene fuerzas para ser tercero en el Tour de Francia. Por lo tanto, como dices, los 2 equipos que tiene Visma y UAE para apoyar a sus líderes son de lo mejorcito que hay, tienen líderes sirviendo de gregarios, es el caso, por ejemplo, en Visma de Simon Yates, el ganador del Giro de Italia, va a estar trabajando como gregario para Jonas Vingegaard y quizás no es ni el último hombre en montaña porque dispone de Jorgensen, dispone de Sepp Kuss, que es un ganador de la Vuelta a España, tiene a 2 hombres ganadores de grandes vueltas tirando para él en montaña. Así que, ¿qué equipo está mejor? Te puede gustar más o uno, creo que ambos se mueven en la excelencia, va a gustos. Lo que sí que os digo es que están tan igualados ambas escuadras que para mí el Tour de Francia lo va a decantar la calidad individual de Pogačar o de Vingegaard. Los equipos están a la par, así que creo que ninguna de las 2 escuadras tiene más músculo que la otra para decantar a favor de su líder la carrera, sino que tendrá que ser en primera persona el jefe del equipo quien decante el Tour en su favor o no. Claro, porque si miramos los equipos del 1 a 1, son muy ciclistas muy similares en cuanto sí, para defender. parejos. Exacto, son muy parejos. Y pues el Jumbo con el animal de Wout van Aert, que es Sí, también, una bestia además. en la bicicleta además. Sí, y que se defiende en los terrenos, y que estuvo y fue protagonista en el Giro de Italia, y que ha sido protagonista para ganar Vuelta a España, y protagonista también para ganar Tour de Francia, déjenmelo en mi equipo. Pero el UAE también tiene una banda impresionante, ¿sí? Podría ojalá cualquier equipo pudiese tener alguno de ellos como jefe de filas. Podía tenerlo también. Sí, entonces, perfectamente. Perfectamente, entonces es muy complicado. Y bueno, entonces quería preguntarle, Marc, ¿cuál va a ser el papel de los españoles? ¿Quién es el español, el que más va a pelear por una clasificación Pregunta general? complicada. Sí, porque en los últimos años, el último que vi grande, que dio espectáculo, el gran Alberto Contador con Nairo Quintana, en grandes vueltas, en grandes montañas, y no sé, hemos visto, lastimosamente, en este Giro de Italia le está haciendo una fuerza Landa, y lastimosamente
Después pasó lo que pasó. ¿Qué pasó? Y le pasa, ¿no? Le pasa en todas las carreras y lastimosamente. Pero Henry Mal lo hemos visto que se ha metido ahí en el top, a veces está en el podio, top 5, top 10. Es hongo sorongo, pero no sé si en algún momento quiera ir por alguito más. A ver, las dos bazas para la general son claras, son Enric Mas y son Carlos Rodríguez. Pero creo que en esta vida, cuando la gente se lleva desilusiones, es cuando la realidad no alcanza las expectativas que tenían puestas. ¿Son Enric Mas y Carlos Rodríguez dos super talentos? Correctos. ¿Son ciclistas que puedan batir a Vingegaard y a Pogačar? Negativo. Por lo tanto, si vamos con las expectativas puestas de que Enric Mas y Carlos Rodríguez mínimo se van a subir al Tour de Francia, al podio del Tour de Francia, es bastante posible que nos llevemos un, un batacazo después de la carrera. Por lo tanto, no sé cuál será su rol. Yo imagino que irán a disputar el top 5. Yo soy de la opinión de que con el nivelón que hay en el Tour de Francia, a veces quizás es mejor desentenderte de la general y utilizar estas fuerzas que derrocharás para meterte en el top 5 para ser protagonista en montaña y ganar etapas importantes desde fugas, porque tienen piernas para lograrlo. Creo que van a disputar la baza de la general, pero es que es incluso complicado que se metan en el top 5 con el nivel que hay. Es que empiezas a hacer la lista, estamos hablando de Vingegaard, de Pogačar, de Evenepoel, y luego vemos un Lipovic que llega en una gran condición física. Estamos hablando que Roglic no está bien, pero es Primo Roglic que estará merodeando el podio o el top 5, y la lista es que es eterna de corredorazos que hay. Por lo tanto, yo veo incluso complicado que un español se meta entre los 5 primeros en este Tour de Francia, dado el nivel que hay actualmente. No es de mérito de ellos, repito, que en España a veces se hace esta lectura de es que sí que son malos, entonces no, son grandísimos corredores, no es de mérito de ellos, es mérito de que hay corredores incluso superiores, porque estamos en una era álgida, dorada del ciclismo. Claro, y eso pasa en el fútbol también. Hay equipos que tienen jugadores buenísimos, pero hay unos que están en un nivel superlativo en cualquier parte del mundo. Y nos pasa mucho ahora con los colombianos. Nosotros sabemos, van 4 colombianos y seguramente lo que uno aspira es una etapa. O sea, ahora es una etapa. Ya no podemos hablar antes como Nairo Quintana, el mismo Rigoberto Urán, Egan Bernal, campeón del Tour, ¿sí? Porque van pasando, ¿no? Van pasando. Y hasta que no logremos otra vez cuajar y sacar corredores en esta era, no sé, sabemos cuántos años, porque le pasa al ciclismo español, le ha pasado al ciclismo francés. Ahora los eslovenos antes no sonaban, ahora los eslovenos están de moda, los daneses. Yo creo que hay una diferencia entre lo que está haciendo, independientemente de que ahorita no tengan un español que esté, digamos, en los primeros lugares o que le pueda competir de tú a Vingegaard o a Pogačar. Creo que la preparación y lo que se hace en España sí es muy diferente a lo que se hace en Colombia. Claro, sí, claro. Y detrás, en España, detrás vienen unos que seguramente van a dar de qué hablar. En unos años. Sí, claro. Seguramente. Está nada más Benjamín Noval, que bueno, que hasta ahora está, digamos, comenzando y se está dando a conocer, pero pues ya está en el Ineos. Creo que no por nada lo contrata a uno de los mejores equipos del mundo, ¿no? El mismo Iván Romeo, que es el actual campeón de los nacionales hace poco. Entonces, bueno, creo que ahí detrás vienen muchos. Lo que no podemos decir en Colombia, lastimosamente. Exactamente, bueno. En Colombia no lo podemos decir. Y para ahí va encaminada la otra pregunta para Marky, era ¿cómo ve a los colombianos en este tour? Pues está Einer, tenemos a Harold, tenemos a Santiago. Einer va a debutar, a propósito, va a ser gregario de Enric. Sí. ¿Cómo podríamos analizar lo que van a hacer los colombianos en el Tour? Y Guita, que va a acompañar a Harold. Bueno, que va a acompañar a Harold. Creo que la pregunta quizás la deberíamos encaminar en algo más material, o sea, el ciclismo colombiano en el próximo Tour de Francia, ¿cómo lo vemos? Dependiendo cuáles sean las expectativas. ¿Cuáles son las expectativas que desde Colombia se ponen? Si las expectativas son luchar por un podium, pues mal, lo tenemos mal. Pero esas expectativas son... No existe esa expectativa. Esa posibilidad no existe. No, claramente no. No está. No, para el podio no. Pero para etapas, por ejemplo, pues es complicado también, pero hay corredores de mucho nivel. Para mí, la mejor baza para ser
protagonista en el próximo Tour de Francia por parte de Colombia, sin duda y de lejos, es Santiago Buitrago, que creo que es un corredor que está creciendo muchísimo en el Bahrein y que este año, bueno, creo, a principio de año leí que su objetivo era tratar de luchar por la general, no sé si ya con la misma intención en el Tour de Francia, pero sin duda será el jefe de filas del equipo Bahrein. Por lo tanto, es un corredor que yo, si fuese él, a pesar de que está muy fuerte, creo que no me distraería en tratar de hacer una buena general, porque con el nivel que hay puede estar fuertísimo y quedar séptimo, aunque esté muy bien y los vatios y los números que movería son una auténtica burrada, queda bastante eclipsado por los corredores que están por encima de ti. Yo, con las fuerzas que tiene Buitrago, y sobre todo Buitrago tiene algo muy especial, que es esta pegada, tiene este gen ganador que es complicado encontrar en ciclistas. Yo sería de la opinión de que se metiese en fugas, y tiene esta calidad para ganar triunfos de etapa, luchar, por ejemplo, el Maillot de la Montaña. Yo creo que este sería el rol si yo fuese el propio Buitrago. No sé cuál es su intención, pero es un ciclista tremendo y creo que de lejos es la mejor baza que tiene Colombia en este próximo Tour de Francia. Además, con la libertad que dispondrá, porque Einer, por ejemplo, no sé hasta qué punto le van a cortar las alas y va a estar a la disposición de Enric Mas. Y Guita lo mismo, pero en el caso de Buitrago no tiene nadie por encima. Pues quizás Eleni Martínez, ambos van con los galones de liderar el equipo, pero dudo que Santiago Buitrago vaya al Tour de Francia a trabajar para Lenny. Creo que ambos son los líderes en montaña del Bahrein y les van a dar libertad a ambos para llevar a cabo su plan. Así que Buitrago, yo creo que es la gran esperanza colombiana. Yo creo que estamos en la misma tónica. Sí, claro, por supuesto. Y Por Buitrago, lo que pues, claramente explica Marc. Einer va a tener que trabajar para alguien, igual va a pasar con pues Higuita, Higuita tal vez y de pronto Tejada. Harold de pronto también va a tener algo más de libertad en el Astana, porque tengo entendido que va a ser también jefe de filas, pero pues por nivel y por cómo vienen las cosas, creo que El buitre Santiago estaría. sí podría Sí, ser. es un corredorazo, es muy buen ciclista Santiago Buitrago, es un corredor que cada año, y esto es algo interesante y también que debe mantener viva la llama de la esperanza con el colombiano. Si os fijáis, cada año sus resultados son mayores. Es un corredor en desarrollo y veremos cuál es su techo. A ver, hablar de que pueda competirle a Pogačar o Vingegaard, ustedes son palabras mayores, pero es un corredor que sin duda este año en Valencia, no sé si os acordáis, que le robó la general a Almeida, que ha ganado 3 vueltas de unas semanas seguidas, le robó la general en el último día, mediante un ataque bárbaro que es, si hago un top 5 de los mejores ataques de la temporada, uno de los 5 es el cambio de ritmo que le pegó, que dejó sentado a todo el mundo. En un repecho de 1 kilómetro le metió 20 segundos, o sea, es un ciclistazo, con muchos registros y, como os digo, con victoria, con este ADN de campeón. Sí, es cierto. Sí, fue el único además que le pudo ganar a Remco, también en una punta de velocidad, y bueno, sí, creo que las cualidades y las características de Santiago pues no tienen ninguna discusión. Ninguna discusión. Además que por encima de los 2000, él respira fantástico. Respira bien, se le va muy bien. Y seguramente en esos picos altos. Así obviamente es. Es rápido, esto también a veces, si no puedes soltar, por ejemplo, Enric Mas tiene un problema, o Carlos Rodríguez, que son 2 grandes ciclistas españoles, son ciclistas que para ganar tienen que llegar solos. Tienen que dejar a todo el mundo porque no son veloces. Y a veces dejar a todo el mundo es imposible. En cambio, Buitrago puede dejar a sus compañeros de fuga o de grupo en su vida, pero si no es capaz de lograrlo, puede apoyarse en su sprint y ganar también etapas porque es veloz. Así que este hándicap también juega a su favor. Es cierto, es cierto. No siendo tan veloz, porque pues Buitrago... Y además había otra cosa, que Santiago también ha mejorado en la contrarreloj. Sí, es ha otra mejorado cosa muchísimo. que a nosotros también nos cuesta bastante en Colombia desde siempre, históricamente. Pero creo que Santiago también, incluso Harold también ha mejorado. Obviamente no para compararlos con los especialistas, claramente sí, con no. un Filippo gana 0. Sí, pero sí, en sus propios registros han mejorado bastante en los entrenamientos, túnel de viento, bueno, todas estas cosas que hacen los equipos han mejorado los dos. Sí, y ¿recuerdas una etapa en una grande, creo que fue un Giro de Italia, que le ganó Rubio, que llegó con Thibaut Pinot? Ah, sí. Y se la ganó. Y se la ganó. Siendo Rubio, Sí. no un corredor rápido. Tampoco siendo rápido ni teniendo pero buena muy inteligente. Es verdad, hay tiro de pero sangre fue fría. inteligente. Me acuerdo que... Ahí tenemos historias, Sí. historias chéveres. Me sale, que se va quedando, Sí. Muy listo, Esta picardía que tenemos, los países hispanohablantes, sabemos jugar bien las cartas, y sorprender.
Ese es cierto. Sí, ahí tenemos cositas. Sí. Bueno, y también Santiago en clásica, Santiago Buitrago, que también... Lo que pasa es que también este año la caída en la París-Niza hizo Sí, que se, su digamos, preparación no fue la la misma. preparación no fue Mm. la misma y el calendario tuvo que cambiar también, pero bueno, creo que coincidimos todos en que es el mejor colombiano Sí, en el Tour de Francia. hoy para el Tour de Francia sí, Ujú. porque bueno, Nairo va y seguramente va a la vuelta, Egan Bernal también A la irá a la vuelta, vuelta. Sí, sí, sí. entonces Nadie ahí más las va. expectativas son pues un poco diferentes, eso sí, a ver, tendremos que mirar los rivales que seguramente van a ser top Ah, también, no, sí, sí, claramente. entonces cuando en toda carrera que veamos a Pogačar y a Vingegaard no hay nada que hacer, apague y vámonos, esto es Sí, entre dos. Exacto, exacto. Parece simplificarlo excesivamente, pero no. Tienes toda la razón. Es que son como robots. Es que no fallan. Lo que hablábamos Y antes cuando fallan, están incluso por encima de los otros. Es una auténtica salvajada el nivel de estos dos. Sí, sí. Tuvo un mal día, pero ganó 10 Pero segundos. ganó, sí, Sí. el mal día es... Sí. Bueno, lo que hablábamos era que ojalá tuviéramos un tour parejo, ¿no? Que no fuera Sí. de uno solo, ni el uno ni el otro, sino que fuera parejo para llevarnos un poco más diversión y espectáculo. Exactamente, exactamente. Yo es lo que quiero. Que gane uno o el otro, a mí me da igual. Lo que quiero es un Tour de Francia que esté igualado como por ejemplo, el pasado Giro de Italia, que sin Pues, protagonistas, del espectacular. caché de Vingegaard y Pogačar, fue entretenidísimo. O sea, el Giro del año pasado fue la mejor vuelta por etapas que he visto en bastante tiempo. Una carrera que se decidió hasta el último día y además con este El de este año, giro el de este final de Hollywood, de este invitado inesperado que entró y acabó sorprendiendo, ¿eh? Por lo tanto, algo así sería bonito en el Tour de Francia. Que se incline a favor del UAE o del Visma, me da bastante igual. Que haya espectáculo hasta el final, como en casi todos los últimos tours que hemos visto entre Pogačar y Vingegaard. El año pasado no fue así, arrolló Pogačar. A ver si este año vemos una carrera más equiparada. Esto estaría muy bien. ¿Cómo vas a cuenta? 2-2, ¿no? 2 para Pogačar, 2 para... 3-2 ya. 3-2, sí. Ganando 3-2, Pogačar, ¿no ganando es cierto? Pogačar, sí. Esto Es es discutible, ¿eh? El otro día hacíamos, lo contábamos en el canal. Tiene 3 tours Pogačar y 2 Vingegaard, por lo tanto, objetivamente es así. Pero en enfrentamientos directos es un 2-2, porque el primer tour de Pogačar, Vingegaard no estaba en carrera, no había explotado aún. Así que desde la eclosión de Vingegaard... Ok, Por desde eso. cuando están los dos, Sí, exacto. es un 2-2. Exacto, es un por eso lo digo sí, que van sí, 2-2. van 2-2. Enfrentamientos directos son 2-2. directos, Dos, Sí. Exacto, enfrentamientos directos 2-2. Tours totales 3-2. Exacto, sí, por eso lo decía, porque recuerdo que han estado los dos en 4 tours. Sí, el primero, el Se que han le, enfrentado el en que le 4. gana a Roglic, ahí no estaba Jonas. Creo Ahí que no sí estaba estaba, Jonas. pero trabajaba para Roglic. Trabajaba para Roglic, claro. exacto, sí. Sí, Sí estaba, No, pero no trabajaba para estaba en Roglic. carrera, ¿eh? En el tour de... En el tour que ganó Pogačar, el primero a Roglic, no estaba en carrera. No estaba. Sí. Exacto. Ah, ok, entonces el mano a mano sí ha sido 2-2. Sí, 2-2. Dejémoslo en Ahí, 2-2 y 2-2. ya. Vamos a ver quién Vamos a entonces ver. desempata. No, quería preguntarle, aprovechar a Marc, ya que habló de Del Toro y bueno, toda esta situación que se presentó en el Giro, teniendo en cuenta que era Ayuso el que estaba, digamos, como líder, como uno de los líderes. Otro gran en ese corredor. momento, Y corredorazo seguramente uno de los también, más que grandes de seguramente- España ahora. Sí, y que seguramente dará de qué hablar y lo que vendrá con Ayuso creo que va a ser muy bueno. Pero también analizando lo que pasó en el Tour del año pasado, hay algo con Ayuso en su personalidad, en algo, no sé, su forma, su mentalidad tal vez diferente, que tal vez no le deja despegar todavía, por decirlo de alguna forma. A ver, Ayuso es un campeón. Ayuso es un campeón y lo que es verdad es que no sé si esto se inició en España o vino del extranjero hacia España, pero lo veo mucho en los comentarios de mis vídeos. Hay como una campaña de rechazo a Ayuso, que lo llaman insolidario, que es un ciclista egoísta. Sí. Y es un corredor que incluso compañeros de bicicleta españoles, algunos les gusta, pero hay muchos que, no, es un egoísta. Y a mí me sorprende porque mucha gente, o algunas personas, demasiadas bajo mi punto de vista, tienen rechazo hacia Ayuso, que es un corredor talentosísimo. No os diría que es amigo mío, pero para nada, pero lo he entrevistado alguna vez, he hablado con él
y es un corredor que de los más cercanos, los más planos y humildes que he visto, es un campeón, eso sí, y creo que en el Tour de Francia del año pasado sin duda se equivocó. Tenemos que tener en cuenta que era un corredor en aquel momento de 21 años, un ciclista que debutaba en el Tour puede cometer errores, sobre todo cuando es un ciclista que, vale, estaba al servicio de Pogačar, pero mentalmente es como lo que comentábamos con Buitrago, es un campeón. Ayuso desde juvenil que está arrasando, llega al profesionalismo, podio en la primera Vuelta a España en la que compitió, es un campeón. Que no esté a la altura de Pogačar, esto lo sabemos todos, porque nadie está a la altura de Pogačar, quizás el único que hace cosquillas es Jonas, y se equivocó flagrantemente aquel día, pues racaneando o evitando tirar para guardar fuerzas para su propio beneficio. Se equivocó y punto, pero desde que tomó aquel error, llevó a cabo aquel error, se le ha crucificado a Juan Ayuso que cualquier cosa que hace mal o cualquier día que no está a la altura del nivel que mucha gente cree que debería estar, se lo crucifica excesivamente a Juan Ayuso desde España. Yo creo que es el corredor, y lo hablaba, por ejemplo, con Alejandro Valverde. Estuve con él hace cuestión de mes y medio, 2 meses, y ahora es el seleccionador español, y estábamos hablando sobre los corredores que hay en España, y él estaba totalmente de acuerdo que de los que hay ahora mismo es el ciclista más ganador que tiene España. Otro debate es si acabará convirtiéndose en un grande para vueltas de 3 semanas. Esto aún lo tiene que probar, pero hablar de su mentalidad y de su ADN campeón, no hay ningún corredor a día de hoy en España que tenga la mentalidad de ganador y sea un capo tan killer y ganador como el propio Juan Ayuso. Y creo que eso deberíamos protegerlo más. Y veo muchos ataques a Juan Ayuso que me sorprenden, porque es un ciclista que es muy bueno, y además yo no lo veo este afán que mucha gente habla que tiene. Sí, cosa que veíamos hace unos años de acuerdo. con Marc Soler, por ejemplo, que era otro corredorzazo, pero no sé si la situación de Soler era diferente. Era diferente. Sí, porque era pues diferente. con Movistar, Tenía con una posición sí, diferente con dentro Nairo Quintana pues del tuvo equipo. su roce, su raya ahí en Marc es el diferente. equipo. Además, a Marc lo conozco bien porque Marc es catalán como yo y somos vecinos. Bueno, él ahora vive en Andorra como todo el mundo, pero él vive en el pueblo de al lado de donde yo soy originario, y a veces incluso este fin de semana se bajó con la grupeta del pueblo y estuvimos todos juntos montando en bici con Marc. Y Marc es diferente, es un corredor, a ver, no tiene la calidad de Juan Ayuso y por lo tanto pasa más desapercibido, pero es un ciclista, bueno, con un carácter curioso, pero que a veces si no lo conoces pues puede generar controversia. Y él es así y no está dispuesto a cambiar su manera de ser, que es totalmente respetable, y genera pues algunas personas o espectadores algo de rechazo, pero a él le da igual. Que es Exacto, lo que pasa pasado. también, que pasa también un poco con Mas, ¿no? Sí, con También Henry es Mas. un poco criticado, la gente le exige. Yo Marc, a veces le comento, ostras, Marc, deberías quizás hacer un esfuerzo más para hablar con la prensa, porque es un chico gracioso, pero no, tiene como una guerra abierta con los medios de comunicación que creo que, igual que a Enric Mas un poco, pues juegan en su contra y les da igual, pues bueno. Me parece mucho a Superman López en su momento aquí en Colombia, que era reácido, Sí, su forma de ser, lo que pasa es su que manera, también pero tenía era un carácter. ciclistazo. Sí, el carácter también. El carácter, la forma de manera, el hablar, temperamento. las palabras que usaba Sí. para declarar, sí, siempre era como. Son de sentimientos calientes, a veces piensan en caliente, y bueno, algunos gestos de Marc, el propio Superman López, son tipos muy entregados, muy pasionales, muy viscerales, y a veces esto les pasa factura, estos gestos de Marc o de Superman abandonando la vuelta. Esto a veces no es bonito, y sí, en un deporte donde tienen cámaras constantemente, pues quedan evidenciados algunas veces. Sí, Quedan en es así. entredicho. Sí, Exacto. por aquí me las bajo, Por señorita. aquí me les bajo, señores. Bueno, la última, Marc. Matthew Van Der Poel, ¿se gana la camiseta de puntos? De puntos de los verdes. Sí, de puntos de los verdes. No, claro, quizás puntos de la montaña. Sí. No, el de la montaña no. No, yo creo que no, ¿eh? Puntos verdes creo que no, ¿eh? Creo que corredores como Van Aert, como su compañero Philipsen, por ejemplo, incluso el propio Girmay, tienen más posibilidades. Para ganar los puntos verdes, yo creo que debe ser un ciclista que pases algo mejor la montaña hoy en día, porque Wout, por ejemplo, es igual o más rápido que Van Der Poel,
y además tiene una capacidad mayor en escalada y eso le permite que en metas volantes que se encuentran después de puertos, él pueda llegar en cabeza y Mathieu le cueste más. Así que, ¿es posible? Sí, creo que hay corredores con más posibilidades. Es que Van Der es muy clásico, mano. Creo que le funciona Van der Poel. más... Sí, Van Der Poel. Ujú. Entonces, no sé si... Es decir, lo vamos a ver como lanzador de Philipsen. Seguramente. Bueno, en los últimos años lo han llevado como lanzador. Creo que este año llega mejor de forma que otras temporadas y aparte de su rol de lanzador, va a tratar de hacer más cosas. Pero sin duda creo que uno de los roles que va a desempeñar será el de último hombre de Philipsen. Y este año creo que más que nunca Jasper Philipsen le va a necesitar, porque en los últimos años podemos, sí, decir que básicamente ha sido un paseo triunfal cada sprint por parte del belga. Se imponía con bastante facilidad. Este año creo que la rivalidad es mucho mayor. Comenzando por un Milán que está salido y que además dispondrá de un equipo que puede ser incluso más potente que el Alpecin en la preparación de los sprints. Y no nos olvidemos luego de Tim Merlier, que corre para Quick Step, que es un equipo que si algo saben es de ganar sprints. Así que, bueno, que puede ganar mucho Philipsen, pero este año creo que lo tiene más complicado, al menos de partida, que otras temporadas donde no se divisaba un claro rival que le pudiese hacer cosquillas. Este año le harán cosquillas, seguro que sí. Bueno, Marc, muchísimas gracias. Sé que el horario es muy diferente al Sí, nuestro y está gracias. trasnochando ya. Sí, gracias por acompañarnos en este tiempo. Estamos a 4 días. En Colombia estamos a 4 días. Seguramente allá estamos a 3 días, horitas de que 3 y medio. inicie. Yo ahora ya me voy a dormir. Me voy a dormir y nada, aquí son las 10, pasadas las 10 de la noche, las 10:10. Las 10 y aquí 10 y en 10, Colombia, 3 y 10, a la hora 3 que y grabamos 10, esto, 3 y 3 10 de la tarde. tarde. Sí, entonces, gracias Marc por acompañarnos, en este podcast de La Fuga, gracias por sumarnos a nosotros y que bueno, ojalá lo pudiésemos tener más adelante para analizar alguna semana de la Sí, Gran Bucle exacto. en esta edición que vamos a tener con 4 colombianos y que vamos a tener, por supuesto, gran pelea entre Pogačar y Jonas Vingegaard. Perfecto, Sí, gracias. un abrazo. Que vaya bien. Vale, gracias por meterse en la fuga. Chao. Adiós. Bueno, pues Literal adiós. literal se fue. adiós, se nos fue. Gracias a todos ustedes, gracias Tatiana. No, gracias a usted, Jonathan, por participar en la fuga, por estar en la fuga otra vez. Creo que estamos todos expectantes para que sea un gran Tour de Francia, que vengan muchas cosas, sobre todo que nos traiga espectáculo, que, como decía Marc, no sea cosa de solo un ciclista. No sea un binomio. O que sea un binomio, pero hasta el final. Sí, que sea un binomio hasta el final. Mano a mano. Mano a mano. Que no hasta sea un el final. solista. Exactamente, Listo. que no sea solo de uno. Y bueno, obviamente vamos a estar en la fuga trayéndoles todos los análisis del tour. Vamos a estar ahí. Y nada, gracias a todos por meterse en la fuga otra vez. Muchas gracias a todos ustedes por siempre sumarse a este video podcast del diario As Colombia. Feliz tarde, feliz noche, feliz mañana. Chao.